Tenía 17 cuando mi madre se casó por segunda vez. Nunca pensé que volvería a verla tan ilusionada, tan radiante como aquel día en que aceptó casarse con Fernando. Él era arquitecto, de voz pausada y mirada clara, de esos hombres que saben hacerse querer sin forzar nada. Siempre llegaba a casa con pan dulce, flores o alguna tontería para hacerla reír. Yo lo apreciaba, pero jamás podría verlo como un padre. Para eso ya era tarde. Fernando trajo consigo a su hijo, Diego. 2 años mayor que yo. Moreno, alto, con hombros amplios y un rostro difícil de leer. Su cabello negro caía sobre la frente en mechones gruesos, y sus ojos, esos ojos grises con verde, como cielo antes de tormenta. Miraban directo, sin disimulo. Pero su presencia no era cómoda. Diego era silencioso, distante, con una actitud entre desafiante y ausente. Siempre con los audífonos puestos o el libro en las manos. Nadie lograba sacarle más de 3 palabras seguidas. Mi madre decía que tenía heridas profundas. Que su mamá murió cuando él era pequeño y que vivió con su abuela hasta hacía poco. Fernando lo trajo con la esperanza de recomponer su relación, y ahora estábamos los 4 viviendo bajo el mismo techo. Pero lo que debía ser una familia, se sentía como una coreografía forzada. Todo comenzó el día que mi madre propuso una salida al parque. Un domingo templado de primavera, de esos que huelen a sol nuevo y hojas húmedas. Fuimos los 4. Ella feliz, Fernando cargando la canasta del picnic, yo fingiendo entusiasmo, y Diego, caminando detrás con su mochila y sus auriculares, como si no fuera con él. ¿Podrías al menos fingir que estás presente?, le dije cuando me giré a mirarlo. Se quitó los auriculares y me sostuvo la mirada. En su rostro no había expresión, pero sus ojos, algo brillaba en ellos, algo que me hizo tragar saliva. ¿Y tú podrías dejar de fingir que todo esto te hace feliz? No supe qué contestar. Fernando hizo un gesto de desaprobación, pero Diego ya había vuelto a ponerse los audífonos. Encontramos una zona tranquila bajo unos álamos, cerca del río. Pusimos la manta, los platos, el jugo, el pan. Mi madre tomaba fotos de todo, como si viviera en su blog. Yo abrí un libro sin ganas, solo para escapar. Diego se fue solo hacia el agua. Al cabo de un rato, mi madre me pidió que lo llamara. No tenía ganas, pero fui. Caminé por el sendero entre árboles, la sombra jugaba en el suelo. El aire era fresco. Lo encontré en un muelle de madera, de pie, mirando el agua. Estaba inmóvil, casi hipnótico. «Hey. Te están esperando». No respondió. «¿Estás sordo?», repetí, y le toqué el hombro. Giró con rapidez. Su rostro quedó a pocos centímetros del mío. El corazón me dio un brinco. Sus ojos no parpadeaban. «¿Por qué me tocas? ¿Por qué no me escuchas?», respondí, molesta. «¿O por qué quieres tocarme?». Sus palabras me sacudieron. Algo en su tono, en su expresión, era peligroso. Seductor. Inquietante. Quise retroceder, pero él dio un paso hacia adelante. «Siempre me miras», susurró. «¿Crees que no me doy cuenta? ¿Que no noto cómo finges leer mientras me espías? Tu respiración cambia cuando entro en la habitación. Puedes mentir con la boca, pero tu cuerpo...». «Estás enfermo», dije, en voz baja, dando un paso atrás.
Eres mi hermanastro. ¿Y eso debería detenernos? Su sonrisa era casi imperceptible, torcida. Me soltó y salí corriendo por el sendero. No sabía si era miedo, rabia o algo más lo que me quemaba por dentro. Regresé pálida, y le dije a mi madre que me había torcido el tobillo. Diego volvió minutos después, como si nada. El resto del día fue normal. Como si el mundo no se hubiera tambaleado bajo mis pies. Los días siguientes pasaron envueltos en una niebla espesa. Hacía calor, pero yo sentía frío por dentro. Me esforzaba por concentrarme en los estudios, en ayudar a mi madre, en fingir que nada había pasado. Pero la escena en el muelle se repetía una y otra vez en mi mente. Las palabras. Su voz. La cercanía. Ese brillo que no supe si era amenaza o deseo. Diego, por su parte, actuaba como si todo fuera normal. Saludaba al entrar, se sentaba a la mesa, ponía los platos en su sitio. Pero algo había cambiado en él. O tal vez era yo quien lo veía con otros ojos. Se colocaba justo enfrente durante las comidas. A veces, al inclinarse para tomar algo, su brazo rozaba el mío. Su mirada era pesada, lenta. Nunca vulgar, pero sí insistente. Como si supiera que me estaba desarmando poco a poco. Una noche, salí de mi cuarto para ir a la cocina por un vaso de agua. No encendí la luz, acostumbrada a moverme en la oscuridad. Y entonces lo vi. De pie junto a la ventana, en silencio, con los brazos cruzados. No había ruido. Solo la luz tenue de la calle entrando por el cristal. ¿No puedes dormir? Pregunté, con la voz tensa. ¿Y tú? No respondí. Fui hasta el grifo, llené el vaso. Cuando me giré para volver a mi cuarto, ya estaba frente a mí. A un paso. Su cuerpo alto, sólido. Mis pies no se movieron. ¿Tienes miedo de mí? Me quedé callada. ¿Quieres que me aleje? No contesté. Solo deseaba que ese momento no estuviera ocurriendo. Pero tampoco quería que se detuviera. Sentía el pulso en el cuello, las palmas sudorosas. Se inclinó un poco. No lo suficiente para tocarme, pero sí para que su aliento me acariciara la mejilla. El vaso temblaba en mi mano. Lo empujé, apenas con fuerza, y salí corriendo a mi cuarto. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. Me apoyé contra la madera, el corazón latiendo con violencia. No dormí en toda la noche. Desde entonces, siempre cerraba con llave. Evitaba los pasillos y escuchaba sus pasos. Me quedaba en mi cuarto más tiempo del necesario. Pero él seguía apareciendo. Silencioso. Persistente. No hacía nada fuera de lugar. Pero estaba ahí. Demasiado cerca. Mi madre empezó a notar mi nerviosismo. ¿Todo va bien, Luna? Me preguntó mientras doblábamos ropa juntas. Sí, solo tengo estrés por los exámenes, mentí. ¿Cómo explicarle que su nuevo hijastro me estaba volviendo loca? ¿Cómo decirle que sus gestos, sus palabras, me confundían y me afectaban más de lo que yo quería admitir? Lo peor no era él. Lo peor era lo que yo sentía. Ese cosquilleo en la piel cada vez que lo veía entrar a la habitación. Esa presión en el pecho cuando su mirada se detenía demasiado tiempo en mí. Esa forma en que mi cuerpo reaccionaba,
incluso cuando mi mente gritaba que estaba mal. Una semana después, mi madre vino con una propuesta. Vamos a pasar el fin de semana en la casa de campo de tu tía. Solo nosotros tres. Fernando tiene trabajo, así que no vendrá. Nos vendrá bien respirar aire limpio, reconectar un poco. Intenté negarme. Dije que tenía muchas cosas que hacer. Pero me rogó, me abrazó, dijo que necesitaba compañía. Y no tuve corazón para rechazarla. Salimos temprano. El cielo estaba despejado y la ciudad parecía suspendida en una calma espesa. El viaje duró poco más de 2 horas. Mi madre dormitaba en el asiento trasero, abrazada a una almohada de viaje. Yo iba adelante, junto a Diego. Mantenía la mirada fija en la carretera, una mano sobre el volante, la otra descansando sobre su muslo, relajada. La música bajita. Una mezcla de rock viejo y algo instrumental. No hablábamos. Pero el silencio no era cómodo. Sentía su proximidad como electricidad bajo la piel. Cada vez que tomaba una curva, el movimiento de su brazo me rozaba. Cada vez que el coche frenaba, su cuerpo se inclinaba apenas hacia mí. Yo fingía mirar por la ventana, pero lo observaba desde el rabillo del ojo. La cabaña estaba rodeada de árboles altos, un estanque tranquilo a un costado y una pequeña pradera en la parte de atrás. Un sitio idílico. Pero para mí era una jaula abierta. Diego fue el primero en bajar. Sacó las maletas del maletero con movimientos tranquilos, como si llevara toda la vida viniendo aquí. Me ofreció la mía, sin mirarme. Gracias, susurré. Mi madre entró primero, encantada con el olor a madera y los muebles antiguos. Se puso a desempacar, a revisar la cocina, a abrir ventanas. Yo me quedé fuera. Diego también. Aquí se escucha todo, dijo sin mirar. No hay coches, ni vecinos. Ni puertas cerradas. Lo miré, tensa. ¿Estás enfermo? Se acercó un paso. Puede ser. Pero tú no dejas de escucharme. Levantó una mano, despacio. Como si fuera a tocarme la cara. Sentí como mi respiración se detenía. Pero en ese momento, la voz de mi madre rompió el instante. Nos llamó desde dentro. Durante el resto del día, me esforcé en evitar estar a solas con él. Paseaba con mamá por el jardín, ayudaba a preparar la comida, limpiaba platos innecesariamente. Pero cada vez que salía al porche, él ya estaba ahí. Silencioso. Observando. Por la noche, mamá sacó los viejos álbumes de fotos y los fuimos hojeando en la sala. Diego se sentó al otro lado del sofá. No dijo una palabra. Solo miraba. Cada tanto, yo notaba su pierna rozando el cojín junto al mío. Sin intención, o eso quería creer. Esa madrugada me desperté sobresaltada. No por un ruido. Por un presentimiento. Me levanté, tomé un vaso de agua en la cocina. Al regresar al cuarto, noté la puerta entreabierta. No recordaba haberla dejado así. La cerré con cuidado. Aseguré el pestillo. Y entonces lo supe, ya no era cuestión de evitarlo. Era cuestión de resistir. El segundo día amaneció con una neblina ligera que se fue desvaneciendo a medida que el sol trepaba sobre los árboles. Mi madre preparó pan con aguacate y café con canela. Nos sentamos los tres en la terraza de madera,
fingiendo una escena familiar de revista. Pero cada bocado era una batalla interna. Cada mirada que cruzaba con Diego era como caminar al borde de un abismo. Después del desayuno, mi madre se fue al pueblo en bicicleta. Dijo que quería comprar miel y algo de pan artesanal. Me dejó un beso en la mejilla y un «cuídense» ligero, sin sospechar nada. Cuando se alejó por el camino de tierra, sentí un vacío profundo. Como si el sol se apagara. Entré a la habitación y cerré la puerta. Me senté junto a la ventana. No sabía cuánto tiempo pasaría sola con él, pero cada minuto me parecía una eternidad. La puerta se abrió con suavidad. No había llamado. No cerraste con llave, dijo con voz baja. Me giré lentamente. Él estaba en el umbral, con los brazos relajados a los costados. Su expresión no era agresiva, ni siquiera dura. Era inevitable. Sal de aquí, Diego. ¿Por qué no cerraste? Repitió, entrando un paso más. Me levanté, con rabia. Porque no creí que te atreverías a entrar. Pero lo hiciste. Se acercó, sin prisas. Sus ojos no se apartaban de los míos. Su mirada no era la de un chico confundido. Era la de alguien que ya sabía demasiado. ¿Por qué haces esto? Le pregunté. ¿Por qué tú no te vas? Porque cuando te toco el brazo, no te retiras. Porque sigues escuchándome aunque digas que te molesta. Porque tiemblas cuando estoy cerca. No eres mi hermano. Grité de golpe, como si eso pudiera romper el hechizo. Se detuvo. Exactamente. No lo soy. Solo soy el que te ve de verdad. Sentí un calor violento subir por el cuello. Tomé la almohada y la apreté contra el pecho como si fuera un escudo. Si me tocas, se lo contaré todo a mamá. A Fernando. Sonrió de lado. No burlón. Casi, dolido. ¿Y qué vas a contarles? ¿Qué me buscaste con la mirada cada noche? ¿Qué te quedabas en la cocina esperando que pasara por detrás de ti? ¿Qué respirabas hondo cada vez que rozaba tu espalda? Basta. Me abrí paso y salí corriendo. El aire me quemaba los pulmones. Me escondí en la parte trasera del terreno, donde una banca de hierro oxidado descansaba bajo un árbol viejo. Me senté ahí y lloré. No por miedo. Por rabia. Por lo cierto que eran sus palabras. Por lo mucho que odiaba desearlo. La noche cayó antes de lo esperado. Mi madre volvió al atardecer, sonriendo, con una canasta en el manillar y el cabello despeinado por el viento. No sospechaba nada. Hablaba del mercado del pueblo, de un señor que le regaló flores secas, de los dulces de coco. Yo la escuchaba, sonriendo apenas, como si todo dentro de mí no estuviera al borde del colapso. Durante la cena, Diego volvió a ser el chico correcto. Sirvió la mesa, recogió los platos, secó los cubiertos. Era una actuación impecable. Pero yo sentía cada fibra de su presencia como una cuerda tirante. Cada paso suyo era un temblor dentro de mi pecho. Después, mi madre se metió al baño a darse una ducha larga. Yo me envolví en una manta y salí al porche. El aire estaba fresco, las estrellas empezaban a asomarse entre las ramas. Escuchaba grillos y el leve tic-tac del reloj del pasillo. Entonces lo sentí. Sus pasos. Silenciosos,
seguros. Diego se sentó a mi lado sin decir nada. El calor de su cuerpo traspasaba el tejido de la manta. Yo no lo miré. Mañana me voy, dije al fin, con voz suave. Tomaré el autobús temprano. No te vas a ir, respondió sin tono, como si ya lo supiera. No tienes billete. Y no tienes miedo suficiente para irte. Apreté más la manta contra mí. El nudo en mi garganta era grueso, denso. ¿Qué quieres de mí? Hubo un silencio. Luego, su voz me acarició el oído. Quiero que dejes de mentirte. Sentí su mano rozar mi muñeca. Un toque mínimo, apenas un roce. Pero ardía como fuego. Me sobresalté, pero no lo aparté. Y lo supe. Tenía razón. No era solo su insistencia, su presencia, su forma de mirar. Era mi propio deseo el que me torturaba. Tú juegas, continuó. Dices que no. Pero tu cuerpo no se mueve. Tus ojos me buscan. No eres una víctima, Luna. Eres tú. Tú, con tu deseo, con tu cuerpo. No tienes que ser la niña buena todo el tiempo. Se levantó sin más y se internó en la oscuridad del jardín. Lo vi perderse entre las sombras. Yo me quedé inmóvil, abrazándome. No por frío. Por no desmoronarme. Esa noche, no dormí. Y cuando desperté al amanecer, su cama ya estaba vacía. Sobre la mesa de la cocina, una nota escrita con su letra. A veces, el silencio grita más que cualquier palabra. No me busques. No por ahora. Me quedé mirando esas líneas sin saber si sentía alivio, o miedo de que eso no fuera el final. Porque en lo más profundo, yo sabía. Esto no había terminado. Esto apenas comenzaba.